Todavía me estaba sacudiendo las migas de pastel de la camisa cuando vi la nota, doblada con cuidado y apoyada contra un cuenco de perro vacío, como si fuera una tarjeta de sitio pasivo-agresiva. Sé un cielo y cuida de los 5 perros de tu hermana. Nos vamos al spa. Con cariño. Eso era todo. Ni un feliz cumpleaños, Luke. Ni un gracias por estar siempre ahí. Ni siquiera un triste emoji sonriente. Era mi 21 cumpleaños. 21. No esperaba fuegos artificiales ni un gran gesto, pero estúpidamente pensé que quizá este año sería diferente. Quizá se acordarían de que no era solo una niñera integrada con carné de conducir y pulso. Quizá alguien en esta familia me trataría como a un adulto, o al menos como a una persona. Pero no. Claro que no. ¿Por qué lo harían? Yo era el responsable, el callado, el que no montaba escenas, no buscaba peleas, no lo hacía todo sobre sí mismo. Ese siempre había sido el papel de Cale. Cale, mi hermana mayor por 2 años y la hija favorita de mis padres desde que nació. Tenía un don para el drama y un talento especial para la indefensión como arma. Cuando destrozó su coche, papá le compró otro. Cuando dejó la universidad por 3ª vez, mamá lo convirtió en un viaje de autodescubrimiento. Cuando adoptó por impulso a 5 perros de rescate de alta energía de un criador sospechoso por internet, ¿a quién crees que acabaron culpabilizando para que los alimentara cada vez que ella tenía una crisis emocional? Exacto. A mí. Yo, Luke, el felpudo humano. Debería haberlo visto venir. La forma en que mi madre había ido soltando comentarios raros toda la semana, como: «No tendrás planes este fin de semana, ¿verdad? Oh. Te encantan los perros, ¿no? Se te dan tan bien». Y mi padre, Dios mío, mi padre riéndose detrás del periódico como si todo fuera tan encantador. Pero no insistí. No pregunté. Nunca lo hago. Porque después de 2 décadas caminando sobre cáscaras de huevo, dejas de cuestionar a la gente que siempre te pone la escoba en la mano. Para ser justo, ni siquiera vi la nota al principio. Volví tarde de clase, último semestre de la carrera, intentando mantener vivo mi expediente académico, y encontré la casa inquietantemente silenciosa. Nada de la tele a todo volumen, ninguna risa falsa desde la cocina, solo los gemidos bajos de los perros detrás de la puerta del solarium. El olor me golpeó antes que nada, ese hedor húmedo y rancio de pelo sin lavar y pienso barato. Y allí estaban los 5 gruñendo, ladrando, caminando de un lado a otro como presos peludos en el corredor de la muerte. Sin comida en los cuencos. Sin agua tampoco. Y pegada con cinta en la encimera, justo encima de la bolsa de premios sin abrir, estaba esa maldita nota. Durante un segundo me quedé ahí, en silencio absoluto. Incluso me reí un poco. No porque tuviera gracia, sino porque no sabía qué otra cosa hacer. La cogí, la giré como si quizá detrás hubiera un es broma. Nada. Solo una segunda nota escondida detrás de la primera. Esta con la letra redondeada de Cale. Gracias bro, comen 2 veces al día. Les encantan las caricias en la barriga. Y por favor no los dejes subir al sofá. Ay, Trixie es alérgica a la ternera. Sin hora. Sin aviso. Simplemente tirado sobre mí como siempre. No sé por qué ese momento rompió algo dentro de mí. Quizá fue el hecho de que había pasado todo el día esperando que alguien, quien fuera, reconociera mi cumpleaños. Ni una llamada de mis padres. Ni un mensaje de Cale. Incluso el grupo de WhatsApp con mis amigos del instituto estaba muerto, salvo por un meme reciclado del año pasado. Y ahí estaba yo, hasta los codos en deberes de perro para gente que ni siquiera se había molestado en decir feliz cumpleaños. Ni una sola vez. Me senté en el reposabrazos del sofá, con cuidado de que los perros no saltaran, como si esa norma aún importara, y me quedé mirando al suelo. Mi móvil vibró. Era un selfie de mis padres. Mamá con una bata blanca. Papá haciendo el signo de la paz. Los 2 tumbados en una sala de masajes. El texto decía: por fin un poco de descanso y relax. Te juro que parecían más jóvenes, más felices, más libres, como si descargar sus responsabilidades sobre mí hubiera sido las vacaciones en sí. No contesté. Ni siquiera abrí el mensaje. Bloqueé el móvil,
me dejé caer hacia atrás y dejé que uno de los perros me oliera los cordones. Sentía una presión en el pecho. No era exactamente rabia. Era algo más frío, más profundo, como si hubiera alcanzado mi límite emocional. Y lo único que pensaba era: se acabó. Pero cuando eres el hijo bueno, decir se acabó no es fácil. Lo ensayas 1000 veces en la cabeza antes de decirlo en voz alta. Imaginas discusiones que nunca pasan. Discursos que nunca das porque estás demasiado acostumbrado a ser el que arregla todo, el que ayuda, el que se queda atrás limpiando el desastre. Así que no grité. No los llamé para exigir explicaciones. Ni siquiera exploté en el grupo familiar como habría hecho Cale. Simplemente me levanté, subí a mi habitación y empecé a hacer la maleta. Sin rabia. Metódicamente. Como si estuviera dejando una habitación de hotel, no la casa de mi infancia. Un par de mudas de ropa, el portátil, los cargadores, el pequeño montón de tarjetas de cumpleaños que había guardado de otros años, la mayoría de profesores, viejos amigos, incluso una vecina de la calle de abajo. Ninguna de la familia. Abajo los perros seguían caminando de un lado a otro quejándose confundidos. No los culpaba. Ellos no habían pedido ser arrastrados al circo egoísta de mi hermana. Pero yo tampoco iba a ser su daño colateral. No más. 2 horas después me fui. Dejé la casa impecable. No por ellos. Por mí. Alimenté a los perros, llené sus cuencos de agua fresca y dejé la valla abierta para que tuvieran toda la casa. ¿Se apañarían o no? Me daba igual. Y cuando mis padres volvieron esa noche y se encontraron el sofá destrozado, las puertas arañadas y mechones de pelo cubriendo sus alfombras tan queridas, bueno, digamos que les esperaba una bienvenida inolvidable. Pero yo no lo sabría. Porque para entonces estaba a 3 pueblos de distancia, alojado en un motel barato, cenando de una máquina expendedora y sintiendo una paz que no había tenido en años. Y por primera vez en mi vida, no contesté cuando llamaron. No miré el móvil durante 2 días enteros. No para demostrar nada, sino porque necesitaba el silencio. Necesitaba sentarme en la quietud de esa habitación de motel, con sus paredes beige y luces parpadeantes, y averiguar qué demonios estaba haciendo con mi vida. Había traído una mochila, un móvil medio cargado y el regalo de cumpleaños que me compré a mí mismo, una cámara de segunda mano que llevaba meses mirando. Pensaba sacarla ese fin de semana, quizás subir al sendero de Old Ridge y fotografiar el amanecer, poner distancia. Pero ahora solo la miraba, aún envuelta en la bolsa de papel. El buzón de voz se llenó rápido. Primero fue mamá, dulce y azucarada. Hola, cariño. Solo llamaba para saber de ti. Seguro que tienes una buena razón para haberte ido. Ya estamos de vuelta. Los perros estaban un poco revoltosos, pero nada grave. En fin, llámame cuando puedas. Luego Cale, más informal. Oye. Entonces los perros destrozaron el sofá. O sea, destruido. ¿No podías haberlos metido en jaulas o algo? ¿En serio? Colgó sin siquiera fingir preocupación. Después papá con ese tono de decepción. Luke, te fuiste sin decir nada. Eso no es propio de ti. Deberías habernos avisado. Habríamos buscado otra solución. Llama a tu madre, ¿quieres? Habríamos buscado otra solución. Claro. Como se habrían acordado de mi cumpleaños si yo se lo hubiera recordado. O como habrían limpiado los líos de Cale si yo lo hubiera pedido con educación. Ese es el problema de mi familia. Siempre hablan con empatía a posteriori. Su preocupación solo aparece después de que el daño esté hecho. Y aún así, es condicional. El lunes por la mañana por fin cedí y escuché el último buzón de voz. Cale otra vez. Vale, pero ¿qué demonios, Luke? Los perros han destrozado el suelo. Daños de verdad. Arañazos por todas partes. Los cojines del sofá están para tirar. Y mamá está histérica con la alfombra. Nos debes esto. Te largaste y los dejaste ahí. ¿Quién hace algo así? Llámame. Ese mensaje me llegó. No porque me sintiera culpable. No lo estaba.
sino porque confirmó lo que siempre había sospechado. Yo nunca fui el hermano. Era el equipo de limpieza, el plan B, el suplente eterno. No les importaba que me hubiera ido. Les importaba que los muebles estuvieran destrozados y que su fin de semana se hubiera arruinado. Y de alguna manera, eso era culpa mía. No respondí. Salí del motel, conduje 2 horas hacia el sur y me quedé unos días en el sofá de un colega de la universidad. Aaron no hizo preguntas. Me pasó una cerveza y me lanzó una manta. Vimos pelis antiguas e hicimos macarrones de caja como en segundo de carrera. Fue lo más visto que me había sentido en semanas. Mientras tanto, en casa, el grupo familiar ardía. Mamá, lunes 9:17. Luke, por favor. Esto no es propio de ti. Tenemos que hablar. Cale, lunes 11:03. El presupuesto de limpieza es de 840 euros. Lo dividimos a medias. Lo justo es justo. Papá, lunes 4:51. Tu madre está muy alterada. Esa alfombra era un regalo de su abuela. Cale, martes 8:40. ¿Te parece gracioso? Madura. Mamá, martes 12:10. Luke, estás comportándote como un niño. Así no funciona una familia. Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Así no funciona una familia. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. La releí hasta que las palabras perdieron sentido. Porque si esto era una familia, usar a alguien, ignorarlo, manipularlo con culpa y luego llamarlo amor, entonces quizá yo no quería formar parte de eso. Finalmente escribí un solo mensaje. Me dejasteis una nota. Y silencié el chat. Al día siguiente, Cale apareció en casa de Aaron. Debí haberlo sabido. Había olvidado que me seguía en el mapa de Snapchat. Golpeó la puerta como si fuera suya, gritando mi nombre como cuando teníamos 12 años y yo le había cogido el cepillo del pelo. Aaron abrió antes de que pudiera detenerlo. ¿Está Luke aquí?, preguntó ella con las manos en las caderas, llevando unas gafas de sol enormes como si huyera de paparazzi. Sí, dijo Aaron. ¿No debería estarlo? Necesito hablar con él. Pues habla, se encogió de hombros y se apartó. Yo seguí sentado en el sofá. Ni siquiera levanté la vista del móvil. Cale entró hecha una tormenta de una sola mujer. ¿En serio desapareciste así? ¿No pensaste en los perros, en mamá, en mí? Pensé en todos vosotros, dije con calma. Ese es el problema. Parpadeó. Estás exagerando. Lo dice la mujer que dejó 5 animales en una casa sin avisar. No son animales, Luke. Son mis hijos. Eso me hizo reír de verdad. Ni siquiera los alimentaste. Se puso roja. Bueno, yo daba por hecho que estarías allí todo el fin de semana. O sea, es lo que haces, ¿no? Ayudar. Ser el héroe. No, dije. Eso es lo que hacía antes. Durante un segundo pareció confundida, como si hubiera hablado en otro idioma. Luego su expresión se endureció. Pues adivina qué. Mamá y papá están hablando de denunciar por los daños. Eso hizo que Aaron prestara atención. ¿Estás de broma? No, espetó ella. Van en serio. El suelo está destrozado. La alfombra no tiene arreglo. El spa no les va a devolver el dinero. Es culpa tuya. Mi culpa. Me levanté. No gritando, no imponiéndome. Solo cansado. Me dejaste una nota. No preguntaste. No llamaste. Esperabas que lo dejara todo en mi cumpleaños porque es lo que siempre hago, ¿no? Y ahora que no lo hice soy el villano. Cale cruzó los brazos. Abandonaste a los perros. No eran míos desde el principio, dije. Silencio. Un silencio largo, incómodo. No voy a volver, añadí. Ella resopló. ¿Vas a cortar con todo el mundo por un solo fin de semana? Nunca fue solo un fin de semana. Caminé hacia la puerta, la abrí y le hice un gesto para que se fuera. Ella no se movió.
¿De verdad crees que así se arreglan las cosas? ¿Crees que huir te convierte en adulto? No, respondí en voz baja. Creo que poner límites sí. Entonces cerré la puerta tras ella. Esa noche empezaron otra vez los mensajes. Primero mamá, triste y empalagosa. Luego papá, frío y cortante. Después Cale, completamente fuera de sí. Me pintaban como inestable, egoísta e inmaduro. Decían que era una fase. Que estaba llamando la atención. Que tenía que volver a casa y arreglar las cosas. Pero yo no había roto nada. Al día siguiente Aarón me dijo que había oído a su vecina hablando por teléfono. Una mujer, voz alta y exigente, diciendo algo sobre mi hermano y conseguir que lo echaran del piso. No necesitaba un nombre. Sabía que era Cale. Ese fue el momento. La línea en la arena. El punto de no retorno. Porque después de toda la culpa, toda la manipulación, todos los años doblándome en dos por ellos, ahora estaban intentando sabotear mi vida de verdad. No solo emocionalmente sino de forma tangible, legal, pública. Esa noche hice la maleta. No porque estuviera huyendo, sino porque estaba listo. Aarón me ofreció quedarme. Dijo que ya veríamos cómo arreglarlo. Pero yo tenía una idea mejor. Tenía algo que Cale no sabía. Algo que mamá y papá habían olvidado. Una carta que aún no había jugado. Y ya estaba harto de esperar a que me repartieran. Cuando salí de casa de Aarón estaba sin un duro, emocionalmente quemado y sin ningún sitio al que ir. No estaba exactamente hundiéndome. Era más silencioso que eso, como flotar bajo el agua. No lloré. No grité. Simplemente seguí adelante. Lo curioso del fondo del pozo es que no siempre viene con sirenas ni explosiones. A veces es solo una bolsa de viaje barata, un móvil casi muerto y una carretera infinita con las ventanillas bajadas porque el aire acondicionado no funciona. Esa noche me refugié en un bar de carretera abierto las 24 horas, estirando un café durante 4 horas hasta que el encargado me miró con desconfianza y me dijo que no permitían merodear. Sonreí con educación y dejé una propina que no podía permitirme. Luego me senté en el coche hasta que salió el sol, pasando ofertas de trabajo y planes de vida a medio hacer como si fueran boletos de lotería. Pensé en volver. De verdad que lo pensé. No porque los echara de menos, sino porque no sabía qué más hacer. Pero cada vez que imaginaba cruzar otra vez esa puerta principal. Cale con su tono condescendiente. Mamá fingiendo que no había pasado nada. Papá diciendo: vamos a pasar página. Como si mis sentimientos fueran un simple bache en la carretera. Algo se me cerraba en el pecho. Volver significaba borrar todo por lo que acababa de empezar a plantarme. Así que no volví. En su lugar, paré en una gasolinera, compré un cuaderno de 99 céntimos y un boli, y empecé a hacer una lista. Cosas que de verdad quiero. Un sitio que sea mío. Un trabajo que me permita respirar. Gente que me vea de verdad. Una vida que no gire alrededor de pedir perdón. Un motivo para levantarme que no sea la obligación. No era profundo, pero era un comienzo. Escribí a un par de amigos antiguos. No los falsos que mandan memes 2 veces al año, sino los que todavía recuerdan mi ingrediente favorito de la pizza y aquella vez que entré por error en el baño de chicas en 8º curso. La mayoría no contestó. Uno sí. Y la Iche. No hablábamos desde hacía casi un año, pero me respondió en 5 minutos. Tío, vente. Mi compañero de piso se ha largado. Me salvarías el alquiler. Así que conduje 6 horas más. Y la Iche vivía en un piso viejo de 2 habitaciones encima de una librería. El rellano olía a humedad y palomitas quemadas, y la ducha emitía un chillido agudo si girabas el grifo demasiado rápido. Pero era cálido y tranquilo, y nadie esperaba que alimentara a 5 perros ni que llenara la nevera. No preguntó qué había pasado. Me lanzó una manta y me hizo huevos como en primero de carrera. Quédate el tiempo que necesites, me dijo. Conseguí trabajo 2 días después. No era nada glamuroso. Media jornada en una imprenta a la vuelta de la esquina.
Salario mínimo, luces fluorescentes, y un tipo mayor llamado Berry que me llamaba chaval aunque seguramente tuviéramos la misma edad. Pero era honrado. Y por primera vez en meses, no me daba pereza despertarme. Iba andando al trabajo cada mañana con un termo que me prestó Ilaiche. Auriculares puestos, sudadera subida, respirando el aire frío como si significara algo, como si por fin formara parte del mundo y no solo lo mirara desde la grada. Las noches eran más tranquilas. Me sentaba en la escalera de incendios con mi cámara, haciendo largas exposiciones de la calle de abajo, intentando recordar cómo se sentía volver a tener curiosidad por la vida. Empecé a subir las fotos a internet. Nada serio. Una cuenta de Instagram sin nombre, solo para compartir sin que nadie juzgara. No esperaba gran cosa, pero la gente empezó a fijarse. Un blog de viajes republicó una de mis fotos. Luego un pequeño colectivo artístico me escribió preguntando si quería colaborar en su próximo fanzine. Dije que sí antes de poder echarme atrás. No era dinero. Todavía no. Pero era algo mejor. Reconocimiento. Una noche apareció un mensaje de una cuenta desconocida. Era una mujer llamada Grace. Decía que llevaba una pequeña agencia creativa y buscaba fotógrafo para un evento local. Le dije que no tenía equipo. Ella respondió. Lo alquilamos. Tú trae el ojo. Casi dije que no. Todavía caminaba con el síndrome del impostor pegado a la espalda como una segunda columna vertebral. Pero algo en mí, una parte cansada y terca que había vivido demasiado tiempo a la sombra, dijo que sí. El evento era una recaudación de fondos comunitaria. Nada del otro mundo. Pero llegué temprano, me fui tarde y fotografié todo lo que pude. Niños jugando al pilla-pilla bajo luces colgadas. Un abuelo bailando despacio con su mujer en un escenario de madera que crujía. Alguien derramando limonada y riéndose de ello. Cosas reales. Sin filtros. Sin poses. Cuando envié las fotos a Grace respondió con una sola palabra. ¡Guau! Me pagó 150 euros y me preguntó si me interesaría hacer otra sesión. Luego otra. 2 semanas después me compré mi primera cámara de verdad con el dinero que había ahorrado. Por esa época, Kale volvió a escribir. Al principio fue sutil. Oye, solo pasaba a ver qué tal, cada pocos días. Luego. Hace tiempo que no te vemos. Mamá está preocupada. ¿Preocupada? Como si no hubiera intentado que me echaran de casa de Aarón. Como si no me hubiera llamado egoísta e inestable. La ignoré. Después llegaron los mensajes de culpa. Kale, miércoles 6:42. Han pasado 2 meses, Luke. ¿De verdad estás haciendo ghosting a toda tu familia por lo de unos perros? Kale, viernes 11:10. Se acerca el cumpleaños de mamá. Si no vienes, se va a llevar un disgusto enorme. Solo digo. Kale, sábado 2:37. Vale. Guau. Así que este eres tú ahora, señor independiente con su pequeño negocio de cámaras. Me alegro por ti. No olvides quién te ayudó a llegar ahí. Ese último casi me hizo lanzar el móvil contra la pared. ¿Ayudarme? Ni siquiera me habían felicitado por mi cumpleaños. No habían apoyado mi fotografía cuando tenía 16 años y quería apuntarme a clases. Papá lo llamó un hobby, no una carrera. Mamá me dijo que fuera más realista. Me quedé mirando el mensaje mucho tiempo. Luego la bloqueé. Ese fue el día en que entendí algo importante. El fondo del pozo no era solo un lugar. Era un filtro. Te mostraba quién iba a buscarte cuando desaparecías y quién solo echaba de menos lo que hacías por ellos. Un mes después, Ilaiche me organizó una pequeña cena de cumpleaños. Tarde, pero fue la primera que de verdad sentí como mía. Vinieron un par de amigos del colectivo artístico. Grace llevó cupcakes. Incluso Berry, el de la imprenta, pasó a saludar con una correa de cámara usada y dijo. Ni se te ocurra decirle a nadie que soy un blando. No lo hice. Pero le escribí una nota de agradecimiento. Seguía sin dinero, seguía reconstruyéndome, pero me sentía entero.
Había una fuerza tranquila creciendo dentro de mí, como músculos que no sabía que tenía. Ya no estaba enfadado. No exactamente. Simplemente había terminado. Terminado de suplicar que me incluyeran. Terminado de esperar a que me eligieran. Terminado de hacer de hijo ejemplar y hermano conveniente. También había vuelto a escribir. Nada serio, solo un diario. Pero me ayudaba a seguir el rastro de la subida, centímetro a centímetro. Unas semanas después de mi primer trabajo pagado, Grace me presentó a alguien de una revista regional. Estaban haciendo un reportaje sobre artistas locales y necesitaban retratos. Conseguí ese encargo. Luego otro. Ya no solo trabajaba. Estaba construyendo un nombre. La gente empezó a etiquetarme, a recomendarme, a seguirme. No era famoso, pero era libre. Y entonces lo vi. Una nueva publicación de Cale en Facebook. Una foto de la casa familiar, impecable y reformada. Un texto que decía: agradecida por los nuevos comienzos. La familia siempre es lo primero. Y lo mejor. Mi nombre etiquetado abajo. Como si yo hubiera tenido algo que ver. Como si volviera a formar parte del equipo. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. No había hablado con ellos en meses. No había vuelto a casa. No había respondido ni una sola llamada. Y aún así ahí estaba ella, reescribiendo la historia en tiempo real, haciendo de hermana cariñosa, borrando la parte en la que me usó y trató de destrozarme cuando me fui. Pero no iba a discutir con ella. Iba a demostrárselo. No con palabras. No con una confrontación dramática. Sino con algo mejor. Porque para entonces, ya no solo estaba sobreviviendo. Lo estaba planeando, y lo que tenía en mente haría que desearan no haberme dejado nunca aquella nota. Al principio no lo vi como venganza. Al menos no de forma consciente. Empezó como algo más sencillo, una necesidad silenciosa de recuperar las partes de mí que siempre habían despreciado. No quería quemar puentes. Quería demostrar que nunca había necesitado los suyos. Pero cuanto más me metía en mi trabajo, más claro veía cuántas puertas se me habían cerrado antes y lo rápido que ahora se estaban abriendo. Para abril ya estaba fotografiando entre 3 y 4 eventos por semana. Retratos, pedidas de mano, incluso una boda pequeña. Grace me consiguió algunos encargos con negocios locales que necesitaban fotos corporativas para sus webs y anuncios. Mi bandeja de entrada dejó de estar muerta. Empecé a subir tarifas. La gente seguía reservando. Y en medio de ese caos de objetivos, luces y noches eternas editando, algo hizo clic en mi cabeza. Ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba construyendo algo. Y de pronto tenía ventaja. Porque como si el destino tuviera sentido del humor, el barrio residencial de mis padres había empezado una campaña de renovación. Un promotor había comprado 3 parcelas y las estaba convirtiendo en un espacio comunitario, con cafetería, un nuevo parque para perros y aquí fue cuando me empecé a reír, un espacio creativo para artistas locales donde exponer y organizar eventos. ¿Adivina quién consiguió el contrato para fotografiar la inauguración de las obras? Yo. Grace me propuso sin decirme nada antes. Recibí el correo de confirmación una mañana antes de desayunar. Lo leí 3 veces para asegurarme de que no era una broma. Y entonces vi el nombre en el comité patrocinador del barrio. Linda Matt. Mi madre. La misma mujer que una vez me dijo que la fotografía era un hobby bonito, pero que nunca me daría para vivir. Al parecer, ahora sí estaba cualificado para inmortalizar su ceremonia con la cinta roja. La ironía era tan densa que no sabía ni por dónde empezar a procesarla. Una parte de mí quiso rechazarlo por principios. Otra, la parte que había cargado con su equipaje emocional durante 21 años, vio la oportunidad por lo que era. Una puerta abierta. No a su casa, sino a su mundo. Y esta vez, yo decidía qué historia se contaba. Así que acepté. Grace organizó toda la logística. Yo revisé el lugar, marqué ángulos de luz, probé sonido, dejé cada detalle cerrado. No iba a presentarme sin más. Iba a dominarlo. Empecé a preparar un vídeo entre bastidores. El primero.
Grabaciones en bruto montando trípodes, explicando el espacio, dando consejos sobre cobertura de eventos. Pero a mitad de la grabación se me ocurrió algo. ¿Y si el vídeo no fuera solo entre bastidores? ¿Y si contaba la historia real? No la que mis padres colgarían en Facebook. No la versión pulida que Kale compartiría con un texto empalagoso sobre comunidad y valores. La mía. No la hice amarga. La hice honesta. Abrí con una toma del solar comunitario vacío y a medio asfaltar, y dije. Es curioso cómo la vida da vueltas. Hace un año nadie me tomaba en serio con una cámara, y menos que nadie mi familia. Pensaban que esto era una fase, una distracción, algo sin importancia. Pero ahora me pagan por documentar el mundo en el que ellos viven. Y lo mejor es que me contrataron sin darse cuenta. Sonreí a la cámara. Así que cuando la gente que te dio por perdido te invita sin querer a volver a entrar, haces una cosa. Mantienes la puerta bien abierta. Traes pruebas. Y cuentas la verdad. No mencioné nombres, pero el mensaje era más que claro. Para quien me conocía y también para quien no. Parecía una historia de triunfo silencioso. Pero era algo más. Era preparación. Porque según se acercaba la fecha del evento, empecé a tirar de hilos que había dejado intactos demasiado tiempo. Volví a mensajes antiguos, guardé buzones de voz, capturas de pantalla. No para usarlos como armas, sino para tener constancia. Un registro. No pensaba usarlo. Aún no. Pero quería tenerlo listo. Porque lo sentía venir. Y ese presentimiento se afiló cuando recibí una llamada de número oculto la semana anterior al evento. Casi no la cogí. Hola, Luke. Hola, soy tu madre. Silencio por mi parte. Ella se apresuró a llenar el vacío. He oído que tú haces las fotos de la inauguración. No me di cuenta de que eras tú hasta que nos mandaron el contrato. Seguía sin decir nada. Estamos muy orgullosos de ti, añadió, incómoda. Has llegado muy lejos. Dejé que flotara. Gracias. Pausa. ¿Te quedarás después? Hay una cena pequeña. Solo algunos miembros del comité y Kale. Tiene muchas ganas de verte. Casi me reí. Podía verla perfectamente recalculando en silencio en el momento en que entendió que quizá había ido demasiado lejos. Que el hijo pródigo no volvía arrastrándose. Llegaba con una cámara y una voz. Lo pensaré, dije. Tengo otros clientes ese día. Mentira. Pero no la cuestionó. Colgué sintiéndome vacío y eléctrico a la vez. No estaban arrepentidos. Estaban calculando. Dándose cuenta poco a poco de que la historia que habían contado durante años Luke el que ayuda, el plan B, el chico sin carácter ya no funcionaba. Y eso les daba miedo. Esa noche llamé a Ilaiche. Necesito tu ayuda. No preguntó por qué. Le conté mi idea. Incompleta, arriesgada, quizá mezquina, pero no ilegal, no cruel y tremendamente satisfactoria. ¿Seguro? Preguntó al terminar. Completamente. Entonces vamos a hacerlo. Ilaiche se encargó de la parte técnica. Era un genio del sonido y aún tenía acceso al equipo audiovisual de la universidad. Yo me ocupé del plan. Montamos una presentación, un vídeo silencioso para proyectar en la cena posterior si y solo si las cosas iban por donde yo esperaba. No iba a provocar nada. Pero estaría preparado si intentaban reescribir la historia otra vez. El día del evento llegó como cualquier otro. Cielo gris, nervios de café, horarios ajustados. Llevaba mi camisa más limpia y una correa de cámara que no me clavara el cuello. Grace ya estaba allí cuando llegué con el portapapeles en la mano, el pelo recogido, dirigiendo todo como una general. Gran día, sonrió. Más grande de lo que creen, respondí. La ceremonia salió perfecta. El alcalde dio su discurso. Una banda del instituto tocó una versión apenas reconocible del himno. Mi madre sonrió en cada foto. Kale llevaba una americana absurdamente cara para alguien que aún vivía sin pagar alquiler. Hice todas las fotos. Todas. Y no solo del evento. De ellos.
Cale susurrándole algo a mi madre con esa sonrisa tensa que ponía cuando creía que nadie miraba. Mi padre escaneando el público como si buscara a alguien importante a quien impresionar. Era como ver actores entrando y saliendo del personaje entre toma y toma. Y yo tenía la cámara. Después me apartaron. ¿Podemos hablar?, preguntó mamá. Miré el reloj de reojo. Cale dio un paso adelante, toda calidez falsa y perfume excesivo. Nos alegra mucho que hayas venido, dijo tocándome el brazo como una política. De verdad, lo has hecho increíble. Gracias. Y oye, añadió bajando la voz, estábamos pensando que quizá podrías ayudarnos a construir una presencia online familiar. Algo de legado, ya sabes. Parpadeé. ¿Un legado? Sí, documentar cosas familiares, reuniones, vacaciones, reformas. Tienes buen ojo. Dejé que el silencio hablara. ¿Te refieres a cómo documenté mi cumpleaños el año pasado? Su sonrisa tembló. Tengo que irme, dije. Y me fui. Pero no sin confirmar que la cena seguía en pie. Y la Iche estaría allí en 30 minutos. Grace también. Me quedaba una última parte. Un último encuadre. Y si todo salía como esperaba, por fin verían la imagen completa. La cena se celebró en un salón elegante pero discreto, justo al lado del nuevo complejo. Mesas redondas con manteles blancos, bandejas de aperitivos, un cuarteto de cuerda en una esquina. Nada ostentoso. Encantó de clase media alta esforzándose demasiado. Entré justo cuando terminaban el resumen del acto. Cale estaba al frente con el micrófono, vendiéndoselo a los patrocinadores como si fuera la cara de todo el proyecto. Y la Iche me hizo un leve gesto desde el fondo. Ya estaba en la cabina de sonido que habíamos revisado antes, portátil conectado al proyector. Grace charlaba con un miembro del consejo, rostro neutro sin delatar nada. Nadie sospechaba nada. No quería drama. Quería precisión. Y estaba a punto de darles la foto más clara de mi vida. Cale bajó del escenario radiante. Nuestros padres estaban en la mesa delantera, disfrutando de su brillo, riendo como si todo estuviera bien. Como si el último año no hubiera existido. Como si yo no hubiera sido ignorado, culpado y apartado hasta que volví a ser útil. Mamá me vio primero. Luke, ¿has venido? Sonreí con rigidez. No me lo perdería. Papá se levantó y me dio una palmada en la espalda como si fuéramos colegas de toda la vida. Cale se colocó a mi lado con la copa en la mano. ¿Has visto cuánta gente?, dijo. Has captado algo muy especial hoy, Luke. ¿De verdad? Lo sé, respondí. Y me alegra que lo pienses, porque he traído algo especial para compartir. Eso la descolocó. Ah, ¿ya has editado? Más o menos. Le hice la señal a Ilaiche. Él pulsó unas teclas. El cuarteto dejó de tocar. Las luces se atenuaron ligeramente. Algunas personas miraron alrededor, curiosas pero tranquilas. No será largo, dije al salón. Es una pieza breve en la que he estado trabajando. No para los patrocinadores. Para la familia. Vi cómo la sonrisa de Cale se congelaba. La copa de mamá se quedó a medio camino. Papá arqueó una ceja, pero no dijo nada. El vídeo empezó. Primero, imágenes bonitas. La cinta, la banda, la gente. Todo enmarcado con gusto, casi como un anuncio turístico. Algunos murmullos de aprobación. Mi madre asintió. Cale fingió normalidad. Entonces el tono cambió. Las imágenes pasaron a blanco y negro. La casa donde crecí. Los escalones. El columpio viejo. La puerta del garaje con mis iniciales grabadas cuando tenía 9 años. Mi voz entró tranquila. Durante mucho tiempo creí que ser útil era lo mismo que ser querido. Me equivoqué. El salón quedó en silencio. La siguiente imagen fue la nota. La de verdad. La de mi 21 cumpleaños. Escaneada ocupando toda la pantalla. Sé un cielo y cuida de los 5 perros de tu hermana. Nos vamos al spa. Algunos se rieron sin entender el contexto.
Luego apareció el salón destrozado. El sofá mordido. El suelo arañado. La alfombra arruinada. Todo con fechas. Sin filtros. Después el audio. Fragmentos de mensajes de voz, uno tras otro. Esto no es como funciona una familia. Deberías habernos avisado. Habríamos buscado otra solución. Nos debes dinero por esto. Voces sobre fondo negro. Sin música. Mi narración continuó. Durante años fui el que se quedaba, el que limpiaba, el que decía que sí porque era más fácil que discutir. Y cuando por fin dije que no, intentaron reescribir la historia. Aparecieron clips de Cale en la inauguración. Susurros, ojos en blanco, sonrisas cuando creía que nadie miraba. Luego el golpe final. Una captura de su publicación en Facebook. Mi nombre etiquetado abajo. Subrayado en rojo. La frase. La familia siempre es lo primero. Mi voz volvió por última vez. Esto es lo que pasa cuando dejas de permitir que otros usen tu silencio para construir su legado. Empiezas a contar tu versión de la verdad. La pantalla se fundió a negro. Apareció una frase. Algunas imágenes no necesitan pie de foto. Silencio. Largo. Incómodo. Ensordecedor. Entonces alguien al fondo, uno de los miembros jóvenes del consejo, empezó a aplaudir. Otros se sumaron. Tímidos, confundidos, sin saber muy bien qué habían visto, pero tocados. Mi madre estaba inmóvil, la mano apretando la copa. Cale me atravesaba con la mirada, los labios entreabiertos sin guión. Mi padre se recostó en la silla, expresión impenetrable. No esperé a que hablaran. Me acerqué al micrófono. Gracias por ver el vídeo, dije. Las fotos del evento de hoy llegarán a sus correos antes del viernes. Con esto concluye mi parte del proyecto. Y me fui. Grace me alcanzó antes de la puerta. Madre mía, susurró agarrándome del brazo. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Y Laiche ya estaba guardando el portátil, intentando no sonreír. Recuérdame no cabrearte nunca. Sonreí. Tendrías que importarme mucho más para eso. Nos fuimos antes de que empezara el caos. Pero llegó igual. A la mañana siguiente mi correo estaba lleno. 3 peticiones de medios locales para destacar el vídeo en una serie sobre dinámicas familiares tóxicas. Un mensaje de una ONG preguntando si haría un corto sobre abuso emocional en sistemas familiares. Y 2 docenas de nuevos clientes interesados en fotografía. No supe nada directo de mis padres. Pero Cale dejó un mensaje. Luke, dijo con la voz tensa y medida. Eso fue rastrero. Humillaste a mamá. Nos hiciste quedar como monstruos. ¿Ahora te crees mejor que nosotros? Vale. Pero no esperes que nadie vaya detrás de ti. Quemaste ese puente. Espero que haya valido la pena. No contesté. No hacía falta. Porque a veces el silencio dice más que cualquier discurso. No volví a casa. No fui el día de la madre. No hice las paces. Pero tampoco cargué más con ese peso. Era libre. Mi negocio creció. Grace y yo empezamos a colaborar a tiempo completo. Y Laiche consiguió otro trabajo y se mudó a 2 calles. Encontré mi propio piso, pequeño pero luminoso, con espacio para un estudio y una cafetera espresso que siempre había querido y nunca me había permitido comprar. Y de vez en cuando recibía mensajes de gente que había visto el vídeo. Desconocidos, clientes, antiguos compañeros. Gracias por decir lo que yo no pude. Me diste el empujón para irme. Por fin me siento visto. No hice el vídeo por ellos. Pero me alegraba que ayudara. A veces la venganza no va de destruir a otros. A veces va de recuperarte a ti mismo y asegurarte de que el mundo te escuche alto y claro. Imprimí una de mis fotos. El columpio viejo frente a la casa de mi infancia, ligeramente torcido con el sol acariciando la pintura desconchada. La colgué sobre mi escritorio. Un recordatorio de que incluso las cosas rotas pueden enmarcarse con belleza.
Y que algunas historias, sobre todo las dolorosas, merecen ser contadas. No susurradas. No reescritas. Contadas. Y cuando por fin lo haces, no necesitas su permiso.